Libro de Lucas, por favor, o San Lucas. Y la semana pasada nos quedamos, vimos hasta el versículo 30 y vamos hoy a empezar a estudiar el versículo 31. Lucas capítulo 4, versículo 31. Lucas 4, 31. Lucas 4, 31. Lucas capítulo 4, versículo 31. ¿Lo tienen? Dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. ¿Ok? Vamos a orar. ¿Ok? Vamos a pedir a Dios que sea Él el que nos dirija, que sea Él el que nos hable. Cierra tus ojos. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor, porque podemos entender, Dios, que tu palabra, Señor, es viva, es eficaz. Y tu palabra, Señor, es como un remanso, Dios, de aguas, Padre Santo, que nos ayuda, Señor, en cada ocasión a tener paz, en que nos ayuda día a día, Señor, a buscar, a entender, Señor, tu voluntad, tu palabra, Dios, y también, Señor, a entender, Dios, lo que tú quieres para nosotros, tus propósitos, Padre. Gracias te damos, Señor, porque hoy podemos una vez más estar aquí reunidos y podemos, Señor, clamar a ti, Señor, buscarte a ti, Jesús, adorarte a ti, Padre. Y hoy te pedimos, Señor, que esta palabra, el día de hoy, Señor, sea una palabra, Señor, en la cual podamos descansar, Dios, pero también podamos conocerte, aprender, Señor, de tus palabras, aprender, Señor, de lo que tú eres. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como vimos, ya hemos estado viendo en las últimas semanas, Jesús comenzó su ministerio, ¿ok? Jesús comenzó su ministerio y empezó a hablar por todas las sinagogas de alrededor. Dice, se difundió su fama por toda Galilea. Vimos en aquel entonces que la fama de Jesús es la que tiene que sobresalir por encima de un hombre, por encima de cualquier persona. Es Jesús, es la fama de Él. Es a Él a quien predicamos, es a Él de quien hablamos. Entonces dice, enseñaba en las sinagogas. Y una de esas enseñanzas en las sinagogas es las que hemos estado viendo en las dos últimas semanas. Cuando Jesús se para en un lugar como este y entonces lee el rollo del profeta Isaías y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Vimos también la semana pasada que mucha gente de su pueblo, mucha gente de su nación, mucha gente que se supone que debió de haberle creído, no le creyó. Y entonces esa palabra, ese mandato de ser enviado a sanar a los quebrantados, la gente no le creyó. Los que estaban con él no le creyeron, los que lo habían visto crecer. Y entonces dijeron todos: ¿qué no es este el hijo del carpintero? ¿Qué no es este José? Y entonces la gente no creía en él. Había gente que se maravillaba, sí, pero había otros que no creían en él. Y vimos la semana pasada que hasta lo querían matar, lo querían despeñar, lo querían apedrear, lo querían terminar con él, porque no creían en lo que él decía. Y dentro de este ministerio del cual estamos hablando, vemos inmediatamente cómo Jesús comienza
en este libro, en el libro de Lucas, cómo comienza Jesús a sanar, cómo esta palabra me ha ungido para dar buenas nuevas, me ha enviado a sanar a los quebrantados, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Vemos cómo Dios está enviando a su único hijo. Vimos la semana pasada que Jesús vino a cumplir las expectativas, la voluntad de Dios, no lo que la gente esperaba. Y entonces descendió Jesús a Capernaum, una ciudad de Galilea, una región, y entonces enseñaba en los días de reposo. Cuando yo te hablo, por ejemplo, de reposo, ¿a qué te suena? ¿A qué suena un día de reposo, por ejemplo? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar de lunes a sábado, ¿sí? Casi en cualquier trabajo, excepto los que, bueno, son de turnos y esto, pero casi en cualquier trabajo, la mayoría se trabaja de lunes a sábado, con descanso los domingos, ¿verdad que sí? Y a veces buscamos eso, un trabajo de lunes a viernes o de lunes a sábado, con descanso los domingos. Y entonces digamos que el domingo sería como el día de reposo, ¿no? Y entonces, ¿a qué suena? ¿A qué te suena un día de reposo? Bueno, un día de reposo es un día en donde no hago nada. Un día de reposo es un día donde a lo mejor me levanto tarde. Un día de reposo es un día en el cual a lo mejor no hago nada, no salgo a ninguna parte o vamos a dar la vuelta. Un día que lo dedico a la felicidad o a irme a dar la vuelta, no sé. Entonces la gente entendemos que el día de reposo, por ejemplo, es un día así, un día para no hacer nada. Sin embargo, desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, vemos que el día de reposo, que para los judíos era el día sábado, o sea, ayer, hoy es domingo, para ellos el día de reposo era algo muy especial. En el día de reposo se hablaba de Dios. En el día de reposo la gente tenía que buscar a Dios. En el día de reposo la gente tenía que ir a aprender de Dios. Y entonces, por ejemplo, hoy que sería nuestro día de reposo, entonces buscamos a Dios. Vamos, leemos la palabra, vamos y decimos: Señor, aquí estamos, ayúdame, Señor, aquí estamos, dinos. Y entonces Jesús enseñaba en los días de reposo. Aunque Jesús enseñaba todos los demás días con su vida, específicamente se enmarca esto en los días de reposo. Porque en los días de reposo para muchos de ellos era pues tal vez ir a dar la vuelta o tal vez descansar, pero no buscaban de Dios. Entonces cuando la gente trabaja a lo mejor de lunes a sábado, viene el domingo y le decimos: vamos a la iglesia. ¿Y qué dice? No, es que es mi día de reposo, es mi día de descanso. No, hoy no puedo ir o no quiero ir. Lo que pasa es que, mira, trabajo toda la semana y es mi único día para descansar, ¿no? Ya lo dijo Dios que el ser humano tiene que descansar. Bueno, sí lo dijo Dios. Pero también necesitamos entender que en este día de reposo tenemos que buscar de Dios. No podemos vivir una vida sin Dios. No podemos vivir una vida sin la dirección de Dios. Y entonces vemos que Jesús está enseñando en el día de reposo. Y en el día de reposo viene este hombre endemoniado. Y entonces dice: se admiraban de su doctrina. ¿Qué significa la doctrina? La doctrina es cómo creemos, de qué manera creemos, cuál es la forma de ver a Dios. Se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Si tú recuerdas, vimos ya en algún momento que los fariseos, todos estos hombres, los escribas, los fariseos, ellos también hablaban de Dios, pero no tenían autoridad alguna sobre las personas. No tenían autoridad, solamente hablaban por hablar. Solamente hablaban porque tenían que hablar, pero no hablaban por pasión. No hablaban porque en realidad buscaran a Dios o amaran a Dios, sino que nada más hablaban porque era su trabajo. Es que tengo que ir, ¿por qué? Pues porque es mi trabajo, no tengo otra cosa que hacer. Y entonces me obligan a que lo haga. Y la gente no hablaba de Dios, la gente no hablaba de Dios, ni hablaba de su palabra, de la palabra de Dios. Y vemos cómo, si tú recuerdas allí en Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19, dice: me ha ungido para dar buenas nuevas, ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos
y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Esta palabra se cumple o la vemos cumplida a partir del versículo 31. Y entonces dice, versículo 33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Estaba un hombre que tenía un demonio. Estaba un hombre que estaba allí tal vez en la sinagoga, estaba en la iglesia, digamos, pero tenía un demonio en sí. Y esto es algo muy interesante. ¿Cómo es que alguien que va a la iglesia pudiera estar de esta manera? ¿Cómo es que alguien que va a la iglesia, que habla de Dios, pudiera tener esto en su vida? ¿Sabes? Una de las cosas que hace Satanás, y vamos a hablar un poquito de él, aunque la verdad es que Satanás no vale la pena hablar de él. Esa es la realidad. Estamos aquí para hablar de Dios y para hablar de Jesús, no para hablar del diablo. O sea, ya hay demasiados lugares que hablan del diablo. Pero vamos a ir a algunos versículos para poder entender un poquito más lo que hizo Jesús. De qué manera Jesús está ayudando a este hombre y por qué es necesario que la palabra se cumpla, a libertar a los cautivos. Satanás, una de las cosas que hace es mentir, pero también una de las cosas que hace es apresar y es cautivar y es esclavizar a las personas. ¿De qué manera? Bueno, de muchísimas maneras. Satanás esclaviza a las personas de muchísimas maneras. Vamos, por ejemplo, al libro de... Ponle ahí una división a Lucas, ahorita vamos a regresar allí. Y vete, por ejemplo, al libro de Efesios. Efesios, por favor. Está ahí adelantito en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 6, versículo 12. Les voy a leer desde el 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice ahí: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora, fíjate bien. Pregunta: ¿contra quién tenemos lucha? ¿Contra quién? ¿Contra sangre y carne? No, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo. ¿Quiénes son esos gobernadores de las tinieblas en este siglo? Satanás y sus demonios. Satanás y sus demonios tienen esclavizado al mundo entero. Satanás y sus demonios, en medio de sus artimañas y en medio de todo lo que hacen, han llegado a esclavizar y a tener cautivas a las personas en este mundo, a través de muchas artimañas y a través de muchas mentiras. Satanás viene y nos vende mentiras, y nosotros, las personas, compramos esas mentiras y le creemos a Satanás. ¿Sabes? ¿Por qué se metió en problemas Adán y Eva en el huerto del Edén? Ellos dos comieron del fruto prohibido. ¿Pero por qué se metieron en problemas? ¿Por qué desobedecieron a Dios? Bueno, desobedecieron a Dios y se metieron en problemas porque no escucharon a Dios y porque más bien escucharon a Satanás. Satanás les mintió. Satanás los embaucó. Satanás les mintió y ellos le creyeron. Y entonces vino maldición sobre sus vidas. Y entonces Dios dijo: ¿sabes qué? Va a pasar esto contigo, mujer. Va a pasar esto contigo, hombre. Porque creyeron a Satanás. Satanás tiene una lucha en contra de ti.
Y dice la palabra en Juan capítulo 10, versículo 10, que el diablo, que el ladrón, viene para robar y para matar y para destruir. ¿Ok? Pero dice Jesús, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Entonces, Satanás viene a destruir tu vida. Satanás viene a robar tu gozo, viene a quitarte la bendición en tu vida. Aunque seas hijo de Dios, la puede quitar. Aunque seas un hijo de Dios, te puede destruir tu vida. Tenemos que tener muchísimo cuidado en eso, porque la lucha no es contra la gente, la lucha es contra el mismo Satanás y sus demonios, y eso es algo real. Mi hermano, Satanás es real. Hay muchísima gente que dice, ay, ¿a poco Dios es real? No quieren creer en Dios o que Dios es real, pero sí creen en Satanás, y sí creen en espíritus. Por ejemplo, la Santa Muerte es un espíritu. La Santa Muerte es un demonio muy fuerte que engaña a las personas. Y como ese engaño, podemos hablar de muchos otros más. Podemos hablar de vicios. Podemos hablar del engaño de las drogas. Podemos hablar del engaño del dinero también. Podemos hablar de las mujeres. Podemos hablar del sexo. Podemos hablar de la lascivia. Podemos hablar de la gula. Podemos hablar de la mentira, por ejemplo. Todas estas son amenazas que nosotros tenemos que entender. Dice entonces, tenemos que nosotros vestirnos de la armadura de Dios para que podamos estar firmes en contra de las amenazas y acechanzas del diablo. No tenemos lucha contra las personas, sino contra Satanás mismo. Y esa es una realidad. Tenemos lucha en contra de Satanás. Y regrésate a Lucas. Tenemos lucha en contra de Satanás. Entonces, estaba ahí Jesús, un día de reposo, y estaba hablando, estaba enseñando, y la gente se maravillaba de todas las cosas que decía Jesús. Y la gente decía, wow, cuántas cosas tan bonitas dice él. Wow, habla con un poder muy grande, habla con autoridad. Wow. Entonces, en ese momento el espíritu, un demonio inmundo, eso significa un inmundo que vive en inmundicia, un espíritu de demonio inmundo, exclamó a gran voz, gritó en medio de la congregación, en medio de la gente, gritó y dijo, déjanos. Pero fíjate bien, dice un espíritu de demonio. Aquí está hablando de uno, de dos o de tres. Dice un espíritu de demonio. ¿De uno, de dos o de tres? Está hablando de uno, ¿verdad? Un espíritu de demonio. Y luego dice el versículo 34, el demonio habla y entonces gritó y dijo, déjanos. ¿Ahí cuántos son? ¿Uno o más? Son más. Entonces en realidad había más. Muchas veces nosotros podemos decir, ay, es que voy a tener este pecado en mi vida, que al cabo no pasa nada, no pasa de que me pase esto, me pase aquello. ¿Qué tanto es tantito, pues? Y de repente hemos llegado a pensar con respecto al pecado que hay pecados pequeñitos y que no nos hacen tanto daño. Y entonces cometemos esos pecados pequeñitos. Por ejemplo, ay, es que voy a decir una mentira piadosa. Ay, es que voy a decir una mentirita blanca para que no le haga daño a él o para que no le haga daño a ella. Y de repente decimos eso, pero entonces no nos damos cuenta de que puede el demonio, podemos darle nuestra vida a que él la maneje. Cuando una persona rinde su vida al pecado, entonces está rindiendo su vida a Satanás. Cuando una persona rinde su vida al pecado, está rindiendo su vida a Satanás mismo. Pero entonces se dieron cuenta de que no era nada más uno, sino eran varios. Y dijeron ellos, déjanos en paz. ¿Qué tienes en contra de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres. Eres el Santo de Dios. Fíjate, los demonios saben quién era Jesús. Sabían quién era el que tenían enfrente. Era Dios mismo. Y entonces los demonios reconocieron
que el que tenían enfrente era el Hijo de Dios, el Santo de Dios, era Dios mismo. Y entonces le pidieron, le rogaron, le dijeron: no vengas a destruirnos. El único que puede llegar a destruir y a acabar con el demonio se llama Dios, se llama Jesús. ¿Tú crees que en nuestras fuerzas podemos en algún momento hacerle guerra a Satanás? ¿Tú crees que tengamos la fuerza suficiente para vencer a un demonio nosotros? No, son más fuertes que nosotros. Pero también ellos se manejan en un ambiente espiritual. No tanto en lo que vemos, sino en un ambiente espiritual. Y para que tú y yo podamos vencer al enemigo y vencer a Satanás, créeme, no vas a correr a Satanás de tu vida, no vas a correr a Satanás de tu casa a gritos y sombrerazos. No lo vas a sacar así de tu vida. Lo acabamos de leer ahorita en Efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, fíjate bien, un espíritu de un demonio, ¿en dónde les gusta estar? ¿En la oscuridad o en la luz? En la oscuridad, ¿verdad que sí? A un demonio le gusta la oscuridad, le gusta el pecado, le gusta vivir allí. Y entonces, cuando tú y yo venimos a Dios y venimos a la oscuridad, o venimos a la luz. Venimos a la luz. Y cuando venimos a la luz, Satanás no tolera la luz. Satanás no soporta la luz. Satanás no soporta la santidad de Dios. Y entonces, si tú y yo estamos en la luz y con la luz, entonces Satanás se tiene que alejar, porque él no soporta la luz. Pero si tú y yo nos vamos a la oscuridad, si tú y yo nos vamos a esconder, si tú y yo nos vamos a lo oscurito, entonces Satanás, tú le das una puerta abierta a que Satanás venga y venga a destruir tu vida. La hechicería, jóvenes, la ouija, tengan mucho cuidado con eso, muchachos. Nunca vayan a jugar a eso. Y si sus amigos les dicen: vente, vamos a jugar a la ouija, no lo hagan, porque esa es una puerta abierta para Satanás a sus vidas. Tengan mucho cuidado con eso. Hay muchísimos testimonios de gente que ha jugado ouija y entonces el demonio viene a sus vidas y los viene a destruir de una manera tan fea. Nunca vayan a hacer eso, muchachos. Bueno, mira, vamos por ejemplo allí Lucas, luego sigue Juan, ¿ok? Lucas, luego sigue Juan. Vamos a Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 9. Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Estamos hablando de Jesús. ¿Quién es la luz? Jesús. Él es la luz, dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Si tú en tu vida alguna vez has sentido tinieblas, penumbras, oscuridad, o que no puedes ver la salida, entonces ve a la luz, ve a Cristo. Él es la luz que quiere alumbrar tu camino. Él es la luz que quiere alumbrar tu vida. Cuando los seres humanos no conocemos a Cristo, estamos en penumbras. Dice Génesis capítulo 1, versículo 2, dice: la tierra en un principio estaba desordenada y vacía. Y entonces dijo Dios: sea la luz. Una de las cosas primeras que Dios quiere que tú y yo entendamos cuando conocemos a Cristo es que vengamos a la luz. Si tú entras a tu casa y entonces está apagada la luz de tu casa,
es muy probable que en medio de la oscuridad, ¿qué te pase? ¿Qué te pase a ti? Te caigas, te tropieces, pises una botella, o te pegues con una silla o con la cama porque está oscuro. Imagínate que hay muchas cosas, muchos muebles, y tú no conoces esa casa, muchas cosas tiradas por todos lados, y tú no la conoces, y entonces te metes sin encender la luz. ¿Qué pasaría contigo? Te caes, te raspas, te sale sangre, y hasta te puedes poner a llorar porque te caíste, ¿no? Eso es lo que pasa en la vida de las personas. Cuando la gente no tiene luz en su vida, se cae, tropieza, sale raspados y salen llorando en su vida. Porque no podemos resolver esto, porque no podemos resolver aquel problema, porque nos es bien difícil encontrar una respuesta o una salida a este problema. ¿Y sabes por qué? Porque no hay una luz en sus vidas. Ahí mismo en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 18. Juan 3, 18. Fíjate lo que dice el demonio. El demonio dice: déjanos, te conocemos, tú eres el Santo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, déjanos. Y fíjate lo que le dicen: ¿has venido aquí para destruirnos? El único que puede en contra de Satanás es Jesús, es Dios. Y entonces, Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree, hablando de Jesús, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree en él ya ha sido condenado. Jesús no vino para traer condenación a las personas. Los demonios le dijeron: ¿qué nos vas a hacer? ¿Nos vas a destruir? Jesús ha venido, y Jesús, el propósito de Dios en la vida del mundo es que Satanás, escúchalo, sea destruido, que Satanás sea lanzado al lago de fuego, que Satanás y todos sus demonios sean destruidos. Ese es el fin de Satanás, y Satanás lo sabe. Él sabe que su fin es destruir. Lo van a destruir, van a acabar con él. Dios el Padre le va a dar un juicio y va a decir: eres culpable, ¡pum!, y lo va a destruir, lanzado al lago de fuego. La bestia, la serpiente antigua, dice Apocalipsis, el engañador. Ese va a ser el fin del diablo, y él lo sabe. Y como él lo sabe, se quiere llevar, como decimos, entre las patas a todo el que se le atraviese. Si no puede ganarle a Dios, entonces se va a llevar a todo lo que ame a Dios y lo que se le ponga enfrente. Y es por eso que tú y yo tenemos que tener cuidado de no ponernos enfrente de él, de no llamarlo, de no buscarlo, o ni siquiera darle un espacio para que entonces vengan nuestras vidas. Y ya te dije: brujería, maldad, borracheras, vicios, mujeres, malas palabras, pleitos, idolatría, mentira, pornografía, películas de terror. Todo esto atrae a Satanás. Todo esto atrae a Satanás. Y cuando no hablamos, por ejemplo, con verdad, cuando tenemos secretos oscuros en nuestras vidas, eso también viene Satanás. Se aprovecha de cada cosa para que entonces pueda destruir nuestras vidas. Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús no te vino a condenar a ti. Él sabe que tú estás, o tú y yo podemos estar agarrados, o Satanás nos tiene entre sus garras, pero Jesús no vino a condenarte a ti o a mí. Jesús vino a condenar a Satanás. A él sí, pero a ti y a mí no. Dice: no, el que cree en mí no ha sido condenado, pero el que no ha creído, entonces ese sí ha sido condenado. Versículo 19, Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
¿Sabes por qué Satanás tiene tanto control de la gente? Porque la gente ama las tinieblas. Porque la gente ama el pecado. Porque la gente sabe que está mal y aún así lo sigue haciendo. Pregúntale tú a un alcohólico que si sabe que está mal. ¿Y sabes qué te va a decir? Sí, yo lo sé. Yo sé que estoy mal y yo sé que necesito ayuda. Y yo sé que ya perdí a mi familia. Y yo sé que ya nadie me cree. Y yo sé que ya nadie me da trabajo. Y yo lo sé. Y pregúntale, ¿y luego? Pues no puedo. Y a veces te dicen, yo lo dejo cuando yo quiera. Bueno, pues déjalo. No, pues no quiero. Ese es el punto. No quiere dejarlo. Entonces las personas, dice, amaron más las tinieblas que la luz. Una vez una persona, una mujer, estaba viviendo en adulterio con un hombre que no era su esposo. Entonces esa mujer, una vez le hablamos y le dijimos, es que tienes que dejar a ese hombre porque estás viviendo en adulterio. No es bueno lo que estás haciendo, a Dios no le agrada, es pecado. Y entonces esa mujer dijo, bueno, si yo dejo de vivir en adulterio, entonces ¿quién va a pagar mi renta? ¿O quién va a pagar el cable? ¿O de dónde voy a vivir? O sea, esa mujer decidió, sabía que estaba mal y decidió en ese momento seguir viviendo en pecado. Si un hombre, por ejemplo, anda con muchas mujeres y entonces le dice, ¿sabes qué? Andar con tantas mujeres se llama fornicación, se llama adulterio si tienes ya tu esposa, y eso no le agrada a Dios. Y esa es una condena sobre tu vida. Arrepiéntete, tienes que dejar de hacer eso. Hay muchos que dicen, no, pero entonces y todas mis novias y todo lo que yo, y entonces la gente ama más las tinieblas que la luz, porque sus obras, dice, son malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Todo aquel que ama las tinieblas no viene a la luz para que no le digan que está haciendo mal. ¿Sabes tú cuántos folletos hemos repartido aquí? ¿Sabes a cuánta gente, o ustedes mismos, le han dicho, ven, vamos a la iglesia, mira, ven, vamos, ya se abrió una iglesia nueva, mira, hablan palabra de Dios, mira esto, mira aquello? ¿A cuánta gente no le has dicho? ¿Verdad que sí? Y aquí los ves, no están. Muchos de ellos, o la gran mayoría, si no es que todos, pues sí, después, porque aman más. Todos los seres humanos solemos amar más las tinieblas que la luz. Nos gusta el pecado. La verdad, el pecado es agradable, el pecado es deleitoso para nuestra carne. Y hay muchísima gente que no viene a los pies de Dios o no viene a la luz para que no le digan nada. Por miedo a que, es que ya me van a empezar a decir, es que ya me van a empezar, es que ya me van, y que deje esto o que deje aquello. Y entonces todo aquel que hace lo malo aborrece la luz de Dios, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hay muchísima gente que no viene a los pies de Cristo por eso. Y entonces Satanás, ese demonio, le dijo, ¿para qué has venido? ¿Nos has venido a destruir? Jesús viene a destruir a Satanás. Jesús vino a destruir el imperio de la muerte y del pecado en tu vida y en la vida de toda la gente. Pero a la gente le gusta vivir. Y a ti y a mí también nos gustaba. Nos gustaba vivir. Nos gusta vivir en la inmundicia, en lo puerco. Nos gusta vivir como los animales. Como a la gente nos gusta vivir en nuestro pecado y que nadie nos diga que estamos haciendo mal. ¿Sí o no? Y entonces, ¿sabes por qué? Por ejemplo, la cultura popular o la religión popular en México tiene tanta gente. ¿Sabes cuál es la religión popular en México, verdad? ¿Sabes por qué tiene tanta gente? Pues porque nadie les dice nada. Nadie les dice nada. Y aunque van aquí y van acá, nadie les dice nada. Pueden estar allá afuera y yo ya cumplí y nadie me dijo nada.
Pero entonces cuando conocemos a Dios, hablamos: Juan, ¿ya te arrepentiste? Has pecado en tu vida, tú sabes que estás haciendo mal, Juan, tienes que arrepentirte. Moisés, sabes que estás haciendo esto y esto y esto y esto mal. Moisés, tienes que arrepentirte, tienes que buscar de Dios. Pero a mucha gente no le gusta eso. Entonces, Jesús no vino a condenar. A Satanás sí, pero a ti y a mí no. Más bien vino a limpiarnos. Vino a quitar todo eso de nuestras vidas. Versículo 35. Lucas 4:35. Y Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Cállate y sal de él, le dijo. Entonces el demonio, derribándole a la persona, al hombre, en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Solamente en el nombre de Jesús, solamente Jesús es el único que puede echar fuera el demonio de nuestras vidas. Pero el demonio no va a salir de tu vida o de la mía, como te dije, a gritos y sombrerazos. Supongamos que aquí está esta persona y el demonio está en su vida. No vamos a correr: sal, que salgas, sal. Así no se va a ir. La persona tiene que ir y rendir su vida a los pies de Cristo. La persona tiene que venir a la luz. Tiene que decidir venir a la luz. Hay algunas ocasiones que es difícil porque Satanás los tiene bien cegados, bien confundidos y bien esclavizados. Pero nada hay imposible para Cristo. Lucas 1:37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible. Tenemos que rendir nuestra vida a Él. Tenemos que buscarlo a Él. Tenemos que decirle: Señor, necesito de ti. Necesito que quites la maldad de mi vida. Y entonces en ese momento sale. A Satanás no le gusta la luz. Por eso tú tienes que decidir estar en la luz y apartarte de las tinieblas. Y dice: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y estos salen? ¿Quién es este? ¿Qué palabra está diciendo? ¿Por qué está diciendo esto? Si hasta los demonios le obedecen. ¿Quién es este? El demonio sabía: ese es el santo, el Hijo de Dios. Pero los hombres no. ¿Quién es este? Pareciera ser que todos saben quién es Dios, menos los seres humanos, menos nosotros. Satanás sabe quién es Dios, pero a veces nosotros no sabemos quién es Él. Jesús, el Hijo de Dios, el que viene a tu vida y viene a la mía. Jesús, el que viene a salvar tu corazón y el mío, el que no te condena, el que te perdona, el que salva tu vida, el que viene a abrazarte, el que viene a salvar tu vida del imperio de la muerte, pero también aquel que te dice que estás mal, para quitar toda esa inmundicia de tu vida, para quitar todas esas tinieblas de tu vida. Satanás no puede resistir a Jesús, a Dios mismo. Si tú y yo decidimos estar en Cristo, Satanás no tiene nada que hacer. Vamos a leer el Salmo 91. Fíjate lo que dice. Salmo 91. Salmo 91. Es un salmo muy famoso. Salmo 91. Ya lo hemos leído anteriormente. Salmo 91. Y dice, Salmo 91, el título es Morando bajo la sombra del Omnipotente. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Dios quiere ser nuestra fortaleza, nuestra ayuda,
nuestro abrigo. Dios quiere ser nuestro defensor en cada momento. Pero fíjate, dice el que habita al abrigo del Altísimo, no el que visita de vez en cuando a Dios. La pregunta sería para ti, a ti, ¿cuál es la razón en tu vida? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás haciendo las cosas en tu vida? ¿Habitas a la sombra del Altísimo? ¿O más bien visitas de vez en cuando al Altísimo? ¿Habitas o visitas? Dios no bendice al que visita, Dios bendice al que habita. Entonces tenemos que buscar estar en la morada de Dios, bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos que buscar estar allí con Él, buscar hacer nuestra morada, nuestra casa delante de Él, con Él, y no apartarnos nunca de Él. Y entonces Dios promete ser nuestra ayuda y nuestra fortaleza. Y versículo 37 y último de Lucas 4 dice: y su fama, la fama de Jesús, se difundía por todos los lugares de los contornos. La fama de Jesús se difundía. Hablaban de Cristo y decían: Él es, mira, hasta los demonios se le sujetan, Él es el Santo de Dios. Hasta el demonio dijo: tú eres el Santo de Dios. Yo creo que sí es el Mesías. Y entonces hicieron una fama muy grande de Jesús también. Dice, por todas las ciudades, los contornos, la gente hablaba muchísimo de Cristo. Y este es un ejemplo, porque más adelante vamos a ver cómo esa fama de Jesús entre la gente y entre las comunidades y entre las ciudades ayudó a Jesús a que la gente creyera en Él. Necesitamos acercarnos a Él, necesitamos creer en Él, necesitamos buscarlo a Él, necesitamos acercarnos a Dios y necesitamos vivir a la luz del Altísimo. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre Santísimo, quiero darte muchísimas gracias, Padre, por ser bueno. Y quiero darte gracias, Dios, porque podemos un día más, una ocasión más confiar en ti. Te damos gracias, Señor, por tener nuestras vidas en tus manos. Y te pedimos, Padre, que no nos dejes, Dios, amar la oscuridad o el mal, Señor, sino danos fortaleza, Señor, para ir en contra, Señor, de la maldad y aún, Señor, de lo que quiere nuestra carne. Buscamos, Señor, arrepentirnos, Padre, obedecerte a ti, buscarte a ti, Señor, confiar a ti nuestras vidas, Padre. Permítenos, Señor, llegar a tu presencia y habitar, Señor, en tus pies. Señor, y así entonces Satanás se es echado de nuestras vidas, Padre. Y así entonces, Señor, Satanás no tiene nada que ver en nuestros corazones. Señor, nosotros creemos en ti. Por causa, Señor, de creer en ti, Padre Santo, nos has hecho tus hijos. Señor, te pedimos que no nos dejes nunca, Padre, y no nos dejes a nosotros, Dios, dejarte a ti. Hoy bendecimos tu vida, Dios. Hoy bendecimos tu palabra. Bendice nuestras vidas. Hoy te bendecimos a ti, el Rey. Gracias por este tiempo. Y también, Señor, te pedimos por nuestros hermanos aquí en Bajío, Señor, también en las colonias, Padre. Bendice a la familia de Moisés, Señor. Bendice, Señor, a su esposa, a su familia, a los hijos, Dios. Bendice a Juan. Bendice, Señor, a los que hoy no han venido, Señor. Bendice sus vidas, Padre. Ayúdalos, Señor. Llévalos siempre en tu mano y que estés tú con ellos, Padre. Y tanta gente, Señor, que pasa aquí alrededor, Dios. Tanta gente que se ha llevado un folleto. Tanta gente que ha escuchado, Señor. Bendice su corazón, bendice su vida, Padre. Y ayúdalos, Señor, a que se acerquen a tu luz. Ayúdanos, Padre, a confiar en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues, gracias por estar aquí. Dios los bendiga muchísimo. Si tienes una necesidad de oración, por favor, apúntala y pónmela allí. Que estamos orando por ti, estamos orando por ustedes. Apúntala allí, por favor.